Bueno, les damos un cordial saludo, una bienvenida para todos nuestros oyentes, para cada uno de los seguidores de nuestras redes sociales y, por supuesto, de esta su emisora, Busco en Ti Radio, donde estás, no es el final. Hoy es lunes, iniciando nuestra programación de este día, de esta semana, continuando con nuestro diario vivir, pues contamos hoy con la presencia de Carlos Martínez en su segmento Tierras Altas. Así que, Carlos, quiero agradecerte antes por estar con nosotros, por ese tiempo valioso que estás destinando para las enseñanzas de cada uno de nosotros y pues espero que cada uno de nosotros las valoremos al máximo. Bueno, te damos la bienvenida, ¿cómo estás? Hola Jorge, ¿cómo estás? ¿Cómo está todo tu auditorio? Es un placer realmente estar aquí. Muchísimas gracias por el espacio. Bueno, Carlos, entonces iniciemos con el segmento de hoy. Claro que sí, Jorge, muchísimas gracias. El tema que escogí para hoy es un tema el cual a mí me ha ayudado bastante en los primeros pasos en Cristo. Yo empecé mi vida en Cristo a los 41 años de edad y para mí realmente fue complicado poder creer y acercarme a Cristo, pero Él poco a poco me fue demostrando que yo podía tener fe y que Él podía contestar realmente mis oraciones a través de mi fe y el amor que yo empecé a sentir en Él en ese momento. En esos momentos, cuando a veces no te queda más que acercarte a Cristo, cuando no hay ningún otro camino más que poder acercarte a Él. Y el tema de hoy, visión con fe, es de mis favoritos. La fe es una expresión de confianza en la persona y el carácter de Dios. Hay dos tipos de fe, la fe en el hombre y la fe en Dios. Tener una visión y aceptarla como nuestra es sencilla un acto de fe. O sea, que ir caminando en aquello que ya creemos ya es un acto de fe. Sin embargo, es muy importante preguntarnos si Dios va con nuestra fe o si nuestra fe solamente está fundamentada en lo que es el hombre. ¿Qué es la fe? Y si realmente es importante, nos podemos preguntar. La fe es la definición de certeza de todo lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es creer que sin requerir prueba alguna de lo que uno desea, se puede cumplir. Fe es pretender que podemos decir que un monte se aparte y que lo hará, aunque no hayamos tenido precedente alguno de que así sea. Confiar en Dios y en su disposición para brindar ayuda cuando esto sea necesario, no importa cuán difícil sea la circunstancia. Obedecer sus mandamientos y vivir de modo que demuestres que Él puede confiar en ti, puede ser realmente increíble cuando empiezas a sentir los susurros del Espíritu Santo. ¿Cuánta gente a veces no hablamos de fe? Y hablamos de fe hacia los demás, pero cuando se nos presentan pruebas y tribulaciones, nos llega la duda y realmente muchas veces no podemos dar un solo paso en fe porque no estamos seguros de que Cristo podrá cumplir su palabra, de que Jehová no podrá cumplir su promesa en nosotros. Hay un versículo que a mí me gusta mucho y es de las primeras demostraciones de fe en la Biblia, que es Job del 19, Job 19, perdón, del 25 al 27. Dice, pero yo sé que mi Redentor vive y que al fin se levantará sobre el polvo y que después se desecha, aunque deseche esté mi piel, en mi carne verá a Dios. Lo veré por mí mismo y mis ojos lo verán, no los de otro. El apóstol Pablo nos enseña que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción que no se ve. Esto está en Hebreos 11:1. Podemos ejercer la fe en Cristo si tenemos la certeza de que Él existe, si tenemos una idea correcta de su carácter, si sabemos que estamos realmente esforzándonos por vivir de acuerdo a su voluntad. Tener la fe en Cristo significa confiar totalmente en Él, confiar con todo nuestro corazón, confiar en su poder, en su inteligencia, en su amor absoluto, infinito, lo cual incluye creer sus enseñanzas.
Significa creer que aunque no entendamos todas las cosas que puedan venir ni el porqué de ellas, podamos aceptar la voluntad de Dios con amor. Cristo experimentó todos los dolores, las aflicciones y las enfermedades que nosotros podamos sufrir en este mundo. Sin embargo, en Cristo podemos vencerlas. En Cristo podemos vencer cada dificultad día a día. Filipenses 4:13. En Cristo todo lo puedo porque Él me fortalece. En mis peores días, cuando más agonía he tenido, cuando le he entregado mi vida a Cristo y no he podido, y mis ojos no han podido ver más allá de mis ojos, vaya, del camino, este versículo a mí me ha ayudado bastante. Y lo más sorprendente es cuando Cristo te responde a ti, cuando ves que realmente su presencia es innegable, porque nosotros tenemos un Dios vivo, porque ese Dios está para todos. Vivir con fe es mucho más que una creencia positiva. Expresamos nuestra fe por medio de hechos y por la forma en que vivimos. La fe en Cristo puede motivarnos a seguir su ejemplo perfecto. La fe puede inducirnos a hacer buenas obras y obedecer los mandamientos y arrepentirnos por nuestros pecados. La fe puede ayudarnos a vencer la tentación. Según nuestra fe, el Señor obrará grandes milagros en nuestra vida. Durante los momentos de prueba, Él nos dará fortaleza para seguir adelante y encarar las dificultades con valor absoluto, aun cuando el futuro se ve incierto. La fe en el Salvador nos dará paz. Esto lo podemos ver en Romanos 5:1. Yo te voy a dar 5 puntos muy importantes para que tú puedas incrementar tu fe. Porque la fe es un don de Dios, pero esta debemos nutrirla y debemos fortalecerla, puesto que es un músculo. Si se ejercita, crece y se puede fortalecer, pero si no, si se mantiene inactiva, se va a debilitar día con día. Uno de los principales, bueno, más bien el primer punto que yo te sugiero para poder incrementar la fe es orar. Nutrirnos con el don de la fe es orar a nuestro Padre Celestial en el nombre de Cristo. Expresar la gratitud del Padre y suplicarle las bendiciones necesarias para nosotros y para los demás, para nuestros amigos y para nuestros enemigos. Nos acercaremos más a Él y también seremos más receptivos. También sentiremos más el Espíritu Santo. Créanme que sentir al Espíritu en oración, ya sea en tu casa, apartado, en un rincón, con tu esposa, con tus hijos, o bien en tu congregación o en la iglesia, el que tú sientas y presencies al Espíritu Santo, créeme que va a ser el mejor momento del día que tú puedas tener. El segundo punto es leer las Escrituras. Al leerlas, vas a digerir las palabras por ti mismo. Si estás meditando la palabra, puedes aumentar tu fe. Piensa en la palabra de Dios y medítala todos los días. El punto número 3 es poner a prueba las promesas de Dios sobre tu vida, de la cual la Biblia está llena de promesas de Dios. A medida que tú estudias la palabra, ve elaborando una lista de versículos y enumera uno a uno las promesas de Dios sobre tu vida. Óralas y pídele a Dios que cumpla lo que prometió en tu vida. Obviamente las promesas de Dios se cumplen en los tiempos de Dios, en su voluntad. Porque créeme que si tu voluntad está alineada a la voluntad de Dios, esto será realidad de una forma impresionante, siempre y cuando caminemos en su palabra, caminemos sobre sus mandatos. Toma decisiones, el punto número 4, toma decisiones basadas en la palabra. Cuanto más aprendas a proceder según los principios y las promesas de Dios, más experimentarás su poder, lo que a su vez te dará más fe, y cuando le prestes atención a tus necesidades dentro de una oración, verás el poder de Dios
manifestarse en tu vida y en la de tu familia. El punto número 5, da testimonio del poder de Dios. Cuando Él ya te ha ayudado, vas a fortalecer tu vez cada vez que le des gloria a Dios a través de tu vida, a través de todo lo que Él ha hecho por ti. En sí, el simple despertar de todos los días, el ver el sol, el ver el anochecer, esa es una promesa de Dios sobre nuestras vidas. Muchos de nosotros pensamos que eso ya viene por añadidura y que nos lo merecemos día a día. Pero cuando entendemos que estamos vivos y que estamos gozando de la compañía de nuestros papás, de nuestra esposa, de nuestros hijos, entendemos que la bendición de Dios se está derramando día a día en nuestras vidas. Hay muchas promesas de Dios que podemos ver en la Biblia. Por ejemplo, Dios nunca retrae o cambia sus promesas. Está en el Salmo 89:34. Dice, no olvidaré mi pacto, ni mudaré lo que ha salido en mis labios. Ninguna de las promesas de Dios falla jamás. En Josué 23:14 dice, reconoced pues con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma que no ha faltado una palabra que Jehová nuestro Dios haya dicho para vosotros. Todas os han acontecido y no han faltado nunca a ellas. Si nos ha prometido vida eterna, y esta es la promesa en la que nos hizo Dios, que nos daría la vida eterna. Y esto fue a través del sacrificio que Jesús hizo. En Juan 2:25 podemos encontrarla. Dios puede hacer también lo imposible. Está en Lucas 18:27. Él dijo, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. ¿Qué no podrá Dios? Nuestros grandes problemas a veces nos agobian y nos hacen sentir inferiores, nos hacen sentir que no podemos llevar a cabo una acción, que no merecemos un trabajo, que no merecemos cierto puesto, que no podemos llegar a diferentes circunstancias, que no podemos llegar más alto de lo que nuestra mente, nuestra visión piensa. Pero ¿saben qué, mis hermanos? En Cristo todo lo podemos. En Cristo y con sus fuerzas vamos a poder llegar mucho más allá de lo que nosotros nos imaginamos. Dios nos ha prometido el perdón y está en la Biblia en Juan 1:19. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y es justo para perdonarlos y limpiarnos de toda maldad. Obviamente, tenemos que tomar en cuenta que lo que le pidamos a Dios para nuestra vida, también tenemos que aplicarlo nosotros a nuestra vida y hacia los demás. Es incorrecto pedirle perdón a Él cuando yo soy incapaz de perdonar a mi hermano, cuando me siento ofendido y me siento digno por algo que me han dicho, por algo que me hicieron y no puedo perdonar. No podemos pedir perdón sin nosotros haber perdonado ya a nuestros hermanos. El temor y la duda son los peores enemigos de la fe. Ellos la neutralizan. El temor, sin duda, es lo opuesto a la fe. Cuando hay temor, ya no hay certeza y no hay convicción. La incredulidad es el producto de nuestra fe cortada, es la duda, es el temor. Jesús mismo de Nazaret no pudo hacer milagros por la incredulidad en su tierra. Esto está en Mateo 13:58. La fe se asemeja a un juego que muchos de nosotros conocemos. Es un juego que se denomina piedra, papel o tijeras. El papel, si lo trasladamos a nuestra creencia de fe, el papel representa las promesas de Dios sobre nuestra vida. La piedra representa a Cristo y las tijeras representan al enemigo. Imaginemos que nuestro papel lleno de promesas de versículos está lleno de fe y se encuentra con las tijeras del enemigo. Imagínense. Aquí van nuestras promesas y aquí va el enemigo a atacarnos. La duda y el temor junto con las tijeras. Según las reglas del juego, no va a sobrevivir el papel y va a terminar
hecho pedazos. El enemigo tiene muchas armas, pero la duda y el temor son sus favoritas. Siempre va a jugar con las tijeras. Es lo mejor que el enemigo sabe hacer. Pero, ¿cuál es el peor enemigo de las tijeras en el juego? Según las reglas del juego, la roca aplasta las tijeras. Y la roca es Cristo. Esto lo podemos ver en Efesios 2:20. Según las reglas del juego de la fe, Jesús aplasta a la duda y al temor. Según las características físicas de las tijeras, pueden cortar el papel en su fragilidad, pero no pueden cortar la piedra. Jesús es la roca que vence al mundo. Jesús enseñó que no dudáramos, que creyéramos y que tuviéramos fe. Este es un mandato de Dios. Jesús es la roca que vence al temor. Para Jesús es importante que no tengamos temor. La Biblia repite muchas veces, no temas. Está en Lucas 8:50, en Marcos 5:36. Cuando Dios dice no temas, es un verbo imperativo, es una orden directa de Dios a nosotros. Jesús vence la incredulidad en Marcos 9:24 y Juan 20:24. Jesús ayudó a Tomás a creer cuando él no creía que él había resucitado. Jesús es el autor y consumador de la fe. Jesús es el que hizo nuestra fe y la consumió. Según recordamos en la interacción del papel y las tijeras, el papel se coloca sobre la roca, así, y ésta lo envuelve. Es decir, que nuestra fe envuelve la roca de Cristo, y el enemigo no podrá jamás derrotarnos. Sí va a poder atacarnos, pero jamás podrá derrotarnos si nuestra fe está fortalecida en la roca de Cristo Jesús. Cuando conocemos a alguien en este juego que siempre quiere jugar con el mismo, con el mismo aparato, es como si el enemigo quisiera jugar siempre con las tijeras, porque eso es lo que es. Entonces, si el enemigo siempre juega con las tijeras y sabemos que va con el temor y la duda, es muy fácil vencerlo a través de Cristo y de nuestra fe en Él. Ahí es donde radica la victoria. Yo tengo 5 puntos. 5 puntos en la que puedes fortalecer y proteger la fe para las dificultades dentro de una familia. ¿Sí? El primero es enseñar valores verdaderos en la familia. ¿Cuáles son estos valores verdaderos? Primero, y el más importante, creer en Dios. Creer en Jesús. Creer en la familia y en el servicio a Dios. Estos son los valores que debemos, o algunos de los valores que debemos nosotros fortalecer a nuestra familia para que juntos caminemos hacia una visión con fe. El segundo, tener una noche familiar al menos una vez a la semana. Conocer a nuestros hijos. Es muy importante conocer qué es lo que están viviendo en el día a día cada uno. Es muy importante que en donde veamos en ellos el temor y la duda, lo podamos fortalecer con la palabra de Dios, con la fe en Cristo. Esto es importante que se fortalezca y yo sugiero que al menos sea una vez a la semana. El tercero, es que oren juntos en familia. Si bien es importante que Dios nos pide tener una relación con nosotros, y es muy importante que cada uno de nosotros nos apartemos durante el día en algún espacio que tengamos para poder platicar con Él, para poder expresarle nuestros sentimientos, para poder expresarle nuestros deseos, para poder pedirle que su palabra, que sus promesas se hagan realidad en nuestra vida. También es importante que nosotros, y sobre todo los papás, los hombres de casa, que para Cristo somos los sacerdotes, para Dios somos los sacerdotes de nuestro hogar, fortalezcamos
estas creencias. Y orar es enseñar a nuestros hijos, inclusive fortalecer la fe de nuestra esposa, es fortalecer la fe de nuestra familia en conjunto. Y este tercer punto fortalece mucho la visión con fe en la familia completa. Porque aquí, créanme, la fe no se aprende de un día para otro, se tiene que fortalecer. Tampoco nos las enseñan en la escuela y quizás nos la puede enseñar la vida, pero lo enseña de una forma según la voluntad de Dios y a veces Dios endurece las situaciones para poder nosotros entrar realmente en una creencia de fe absoluta. El cuarto punto es congregarse en tu centro, en la iglesia, en cualquier lugar donde se reúnan los hermanos a orar a Dios. Cuando haya dos o más en mi nombre, yo estaré allí, dijo Jesús. Y esto es muy importante porque es un mandato que Dios nos dio y es algo que también hacemos con amor. No solamente reconocemos a Dios en lo privado, sino que también lo reconocemos en público y esto es agradable ante sus ojos y oídos. La quinta es leer la palabra de Dios. Leer la palabra de Dios en familia es increíble. El reflexionar, el devocional, todos los días, el apuntar las promesas de Dios. Es ahí donde Dios nos habla y habla nuestras vidas. En aquello que más te suene, en esa promesa de Dios que más retumbe en tu corazón, no es casualidad. Dios te lo está comunicando. Dios está queriendo comunicar contigo y está queriendo hacer llegar un mensaje hacia tu vida. El escuchar atentamente las historias y experiencias de nuestros hijos para ayudarlos, para identificar esos momentos con Dios o momentos de gracia en sus propias vidas, reflexionar sobre su propia jornada en la escuela, en el trabajo, es el papel que Dios quiere que desempeñemos en nuestra vida, compartir las reflexiones. Y no solamente compartir las reflexiones dentro de nuestra familia, sino también de nuestros amigos, de la gente que nos rodea, la gente que tiene oportunidad de congregarse en sus iglesias. No pierdan la oportunidad de fortalecer, de siempre preguntar al hermano, a la hermana, cómo estás, estar interesados en lo que estás pasando, en lo que cada uno está pasando. Muchas veces una palabra de aliento, de parte nuestra, puede fortalecer la fe en cada uno de nuestros hermanos. Y esto no solamente fortalece la fe en ellos, sino fortalece la fe en nosotros mismos. A veces nosotros pensamos que estamos llevando un mensaje hacia nuestros hermanos cuando realmente el mensaje está llegando para nosotros mismos. La fe es misteriosa. La voluntad de Dios es un misterio en nuestras vidas. No podemos saber realmente cuál es su voluntad. Él no nos muestra el camino. Él nos dice, como lámpara a tus pies te mostraré el camino. Imagínense que a Moisés le hubiera mostrado todo el camino cuando él no conocía de Dios. No se lo pudo haber mostrado porque fue demasiado lo que Dios hizo a través de Moisés. El liberar a su pueblo de Egipto fue una hazaña que duró, un periodo de tiempo bastante largo y sobre todo por todo lo que pudieron pasar o tuvieron que pasar. El estar en Dios y el tener fe definitivamente no es fácil y no hay un remedio para esto. No puede ser tampoco una receta de cocina que yo les pudiera dar, pero lo único que les puedo decir es que el amor en Dios fortalece nuestra fe y el amor en Dios es amar no solamente a Dios con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas y con toda nuestra fe, sino también amar a nuestros hermanos.
Y amar a nuestros hermanos a veces va a incluir el corregirlos un poco en la palabra de Dios. Hagamos estos lazos más estrechos entre los hermanos que nos rodean, porque fuimos llamados, cada uno de nosotros, a hacer luz. Fuimos llamados a llevar la palabra de Cristo por el mundo. No temamos ni nos dé vergüenza en hacerlo. Yo duré 40 años para poder llevar a Dios, y el día que lo hice, mis ojos se maravillaron y mi corazón se estremeció. Duré un par de años más para poder hablar de Dios a mis hermanos, a mis amigos. Y hoy el hablar de Dios para mí es lo más hermoso que me puede pasar en el día. Jorge, ¿tú qué opinas sobre tener una visión con fe? ¿Cuál es tu perspectiva? ¿Nos pudieras compartir un poco? Bueno, Carlos, yo creo que la visión con fe es lo más importante que deberíamos tener. Y porque todos hablamos de una visión, todos hablamos de visión, hablamos de que todos tenemos una visión, pero bueno, es que tenemos que diferenciar un poquito lo que es la visión y la cosmovisión. Y ahí es donde entran diferentes variaciones, ahí es donde empiezan diferentes puntos de vista, donde vemos las cosas muy diferentes. Pero yo creo que acá yo podría separar de pronto que aquí lo más importante es tener fe para tener la visión correcta. Si tenemos fe, no nos vamos a equivocar en la visión. Ni siquiera vamos a decir que entré aquí porque pensé que era, no, entramos ahí porque eso era el propósito de vida, esa era nuestra misión y nuestra visión. Que en ocasiones de pronto nos demoramos para encontrar nuestra visión, nuestro propósito de vida. Sí, claro que sí. ¿Pero por qué? Porque es que realmente nos falta la fe. Se nos mueve todo cuando no tenemos fe. Si tenemos fe, todo realmente va a ser estático, va a ser en lo que creemos, va a ser en lo que el Padre ha dicho, va a ser en lo que Él nos ha mostrado diariamente, conscientemente. Pero, ¿qué pasa con nuestra fe? Es que nosotros somos muy buenos para tener fe cuando todo está marchando bien. Pero cuando algo realmente tiene una pequeña variación, que eso es lo normal en la vida, estamos caminando en un zigzag y estamos, siempre queremos ir en línea recta y cuando nos toca desviarnos o nos hacen desviar o nos salimos un poquito del confort, de esa comodidad en la que vivimos, ahí es donde perdemos nuestra fe. Decimos, ¿por qué me pasó a mí? Es que yo hago esto, es que, como tú decías, bueno, yo diezmo, yo me congrego, yo voy a la iglesia, yo ayudo, pero es que realmente nadie dijo que por el hecho de nosotros ser cristianos, vamos a ser perfectos y que todo vamos a ir caminando en línea recta. Nadie dijo eso. La Biblia dice que en nosotros vamos a tener aflicciones, pero también nos dice que nosotros las venceremos. Nos dice que el Padre hizo cosas maravillosas, pero nos dice que nosotros haremos cosas más grandes que la que Él hizo. Pero todo basado en qué? En la fe. Si no tenemos fe realmente, no vamos a poder mover ni siquiera una cama que esté bien pesada, no la vamos a poder mover con nuestras propias fuerzas. Y la palabra dice realmente que nosotros no vamos a hacer las cosas en nuestras propias fuerzas. Ese es el error que nosotros tenemos. Nos sentimos grandes, nos sentimos perfectos, nos sentimos superhumanos. Y cuando vamos a hacer algo así, ve que no lo podemos hacer, mejor nos desbaratamos, caímos y ahí es donde empezamos a levantar nuestra mano, a decir, Padre, aquí estoy, yo sé que yo sin ti no puedo hacer nada, pero es solamente en esos momentos cuando pensamos eso. Pero cuando estamos en los momentos de gloria, no, yo soy el mero mero. Yo hago lo que yo pueda hacer, lo que yo quiera hacer y cuando lo quiera hacer. ¿Pero por qué? Porque es que realmente en ese momento es donde tenemos fe. Desafortunadamente, la fe la mantenemos nosotros cuando estamos bien, cuando todo va caminando suavemente. Pero cuando ya realmente llega un punto como ese descontrol, como esa parte humana a la que nosotros llegamos, a la que nosotros entramos, ahí es donde empieza por completo nuestra fe a tambalear. Y la visión con fe realmente tiene que ver es estar donde estamos. ¿Por qué? Porque estamos en un lugar determinado, no porque yo lo haya elegido. El Padre me puso allí porque sé y Él sabe que es el punto estratégico para mí.
Sé que en ese punto donde yo estoy van a llegar personas que van a necesitar lo que el Padre me está dando a mí. O sea, yo lo que tengo que ser es un puente de comunicación, no una muralla. Yo lo que tengo que hacer es unir, no dividir. Pero para eso tenemos que mantener siempre la fe, tenemos que mantener la visión con fe allí en ese punto. Y esa visión con fe no puede ser temporal. Esa visión con fe tiene que ser permanente. Si nosotros somos permanentes, el Padre es permanente con nosotros. Aunque el Padre no es que esté fluctuando, Él realmente está conmigo las 24 horas del día y como yo siempre lo digo, esto es como, digamos, la comunicación con el Padre es como un canal de televisión, una emisora de radio. Está funcionando las 24 horas. Todo depende de mí si yo quiero poner esa emisora a funcionar, poner ese radio a funcionar, Él está siempre allí. El problema es que yo no tengo disposición para esto. No lo tengo. Estoy esperando solamente que me pase algo para ahí sí prender esa emisora, prender ese canal de televisión y que él me escuche. Entonces yo creo que estamos fallando mucho en esa visión de fe, Carlos. Yo creo que nos hemos dejado llevar por completo de lo que es la realidad, más no la verdad. La realidad nos la ofrece el mundo en cualquier lado y nos vende una realidad totalmente diferente a lo que es la verdad que está escrita, que está en ese manual de vida. Así es, Jorge. Y qué tan importante es que nosotros no nos olvidemos de los milagros de Dios sobre nuestras vidas. Qué tan importante es que nosotros tengamos muy presente que si Dios nos levantó es porque no nos va a dejar caer. ¿Qué pasó con el pueblo de Egipto? Sale de Egipto, Dios hizo una serie de milagros impresionantes para poder liberar a su pueblo, al pueblo de Israel. Y cuando llegan a la tierra prometida, ¿qué pasó? Se les fue olvidando los milagros que Dios hizo en su vida. Cuando mandaron a los 10 exploradores a ver y explorar la tierra, solo 2 regresaron con una actitud positiva. Y uno fue Caleb y el otro fue José. Solamente ellos 2. Lo que obviamente la falta de fe de los demás, que dijeron que no se podía entrar, que había gigantes, que era muy difícil, provocaron la ira de Dios. Y esto lo retrasó todavía 40 años en el desierto. ¿Sí? Pensamos, y yo pienso también personalmente, que no eran necesarios 40 años en el desierto, pero fue el castigo de Dios sobre sus vidas. ¿Cuántas veces nosotros no queremos que las cosas se hagan y que con el favor de Dios se va a hacer? Pero yo no le he tenido fe para muchas cosas. Entonces, si no tengo yo fe para ejecutar ahora sí que el propósito de Dios sobre mi vida, ¿cómo pido que se cumplan ciertas cosas o anhelos de mi corazón que yo deseo? A veces, como dices tú, nos molestamos porque sus promesas no son cumplidas en nosotros, pero es porque ni siquiera puedo perdonar a un hermano, ni siquiera le he podido creer a él. Predico con fe, predico y hablo de fe, pero cuando me llega el momento decisivo en donde tengo que cambiar de trabajo porque el trabajo que tengo ya no me gusta, en donde tengo que emprender un negocio porque necesito hacerlo para poder incrementar mis ingresos, yo no puedo, no tengo fe para poder hacerlo, no tengo fe para poder invertir en ese negocio. Y bueno, yo creo que ese es otro tema, o va a ser otro tema después, que son las pruebas de fe. Que Dios nos pone en nuestro camino y lo importante de uno ir siempre con un corazón dispuesto a creerle a Dios y a sus promesas. Así es, Carlos, que mira, hablando de lo que está diciendo los milagros, somos muy dados a todos los días estar pidiendo milagros, pero realmente no vemos que el milagro de vida soy yo. Yo soy el primer milagro, el hecho de que haya podido abrir mis ojos cada mañana, de que esté despierto, de que actúe, de que me mueva, de que no necesite nada para respirar, ningún aparato, de que no tenga que mover una silla de ruedas, eso ya es un milagro. Y estoy pidiendo milagros extraordinarios cuando yo soy el milagro más extraordinario que hay. Entonces, si al menos fuéramos como un poquito más conscientes y empezáramos desde ahí, que es lo más básico, yo creo que nos daría pena pedir esos milagros que estamos pidiendo. Nos daría pena pedir esos milagros que estamos pidiendo.
Y lo que pasa es que sí, somos muy buenos para pedir y para pedir, pero también, ¿dónde queda el agradecimiento? Ahí sí somos malos para pedir todo lo que se nos concede, eso sí no lo agradecemos, pero estamos dispuestos a pedir e inclusive, como dice la palabra también, es que nosotros no sabemos pedir y pedimos y se me tiene que conceder ya como si eso fuera la lámpara de Aladino. Y no, gracias al Padre, Él nos da lo que Él sabe que nosotros necesitamos. Y de hecho, ya lo ha hecho toda la vida. Estamos en el momento, digamos, de la edad que tú tengas, la edad que yo tengo, ¿cuántas veces podemos decir que yo he dormido bajo un puente, que me he acostado sin comer, que no he tenido ropa? No puedo decir eso. O sea, estamos hablando al mismo tiempo del pueblo de Israel, también lo que comentabas, que en ocasiones a nosotros se nos castiga, pero son castigos bondadosos lo que Él nos da. En el castigo, por ejemplo, diría de Israel, yo creo que un castigo como más largo, porque realmente se dice que el camino, digamos, de Egipto, lo que estaban cruzando el pueblo de Israel, eran 12 o 13 días y demoraron 40 años. Pero eso mismo nos pasa a nosotros. Y nosotros, yo me pongo viendo, en ocasiones a pensar, digo, pero es que este pueblo veía que tenían en la noche, tenían una columna de fuego que los guiaba, en el día tenían protección, tenían agua, tenían comida, y veían eso que era sobrenatural. ¿Y por qué ellos no pensarían que son milagros y que nada les iba a faltar? Pensamos eso, pero en ocasiones yo vuelvo hacia mí y digo, pero es que bueno, igual somos nosotros. Tenemos todo, pedimos y se nos da y seguimos diciendo realmente que no somos nada. Lo que pasa es que yo creo que un tema muy importante aquí también, Carlos, es la parte de la identidad. Y hemos perdido identidad o no tenemos identidad. Sin identidad no podemos saber quiénes somos, de dónde venimos y para dónde vamos. Y eso realmente él ya lo tenía muy claro, pero nosotros no hemos podido con ese pequeño detalle. Y ese pequeño detalle es lo que nos catapulta hasta lo que es lo más alto y lo mejor que puede existir. Así es, Jorge, así es. La identidad en Cristo es lo que nos define a cada uno de nosotros, el, el, el tener la fe en que fuimos hechos para Dios a su imagen y semejanza, y a que somos tan valiosos para Él que sacrificó a su único hijo y tuvo que pasar por todo aquello que tuvo que pasar. Eh, Hay mucha gente que obviamente tiene sus convicciones y tiene sus teorías y vive bajo otro tipo ahora sí, de creencias. Yo digo, bueno, ¿qué no han de haber vivido los apóstoles? Cada uno de ellos para que decidieran y estuvieran dispuestos a morir en la forma en cómo murió cada uno por Cristo. Ellos lo vieron con sus propios ojos. Ellos vieron la resurrección. Ellos vieron los milagros que Cristo hizo en esos 3 años de ministerio que tuvo. Y a eso dedicaron su vida y su vida entera. La mayoría de ellos murió de formas muy crueles y estuvo dispuesto a hacerlo. Y la respuesta de Dios a esto siempre fue en amor, ¿sí? Muchas veces nosotros, como comentaba hace rato, le pedimos a Dios que haga milagros sobre nuestra vida, que nos perdone, pero nosotros no somos capaces de perdonar absolutamente a nadie. Y Jorge, vaya, no sé si tengas algo más que agregar, quisiera concluir este, este segmento con una oración para nuestro radio escuchas, para toda la gente que está conectada ahorita. Adelante. Padre, te damos tantas gracias por tu amor y tu misericordia. Te doy gracias por este día, Padre, en donde son tus palabras y no las nuestras las que llegan a cada corazón hoy en esta transmisión. Yo los bendigo en tu nombre, Padre. Yo los bendigo en el nombre de Cristo Jesús y oro por sus hijos y los hijos de sus hijos. Desata, Padre, toda bendición en ellos. Desata, Padre, una inmensa fe, un inmenso amor, paz y felicidad en sus vidas.
Que el favor, la oportunidad, la gracia y la inspiración los acompañe por siempre. Que tu palabra, Padre, que será eterna, porque todo pasará, mas tu palabra prevalecerá por siempre, esté siempre en sus corazones, mi Señor. Oro por cada hermano y hermana que hoy, en alguna situación en la que cada uno esté, que solo tú, Dios Padre, sabe por lo que están pasando, yo te pido, Señor, que seas misericordioso, que los fortalezcas por ese valle por el cual están pasando. Y si estas palabras de las cuales hoy se han dicho aquí, los pueden ayudar, Padre, a encontrar el camino hacia ti, estoy seguro, Padre, que lo recibirás con todo el amor que aquel padre recibió al hijo pródigo cuando volvió a casa. Sé que tú dejas las 99 ovejas y te regresas por cada una. Y si en esta transmisión, Padre, pudimos ayudar, aunque sea a una persona, a un alma en tu nombre, yo te doy gracias, Señor, por utilizar nuestras vidas, por esta oportunidad de ser tus siervos, Padre, y poder llevar tu palabra a todos los lugares donde hoy está allí. Bendito seas, Padre. Gracias por todo el amor, por tu misericordia, y bendito sean cada uno de ustedes, sus hijos, sus hogares, hoy y siempre en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, Carlos, muchas gracias. Gracias por la oración. Gracias a nuestros oyentes por estar con nosotros. Y bueno, solamente nos resta pedirles solamente que si este mensaje fue fructífero para muchos de ustedes, yo sé que va a ser fructífero para muchas otras personas. Entonces, estamos aquí porque ¿cuál es el propósito? Evangelizar. Y yo creo que este método de evangelizar es el más sencillo que hay. Solamente pasar un mensaje a otra persona y a otra persona y ahí estamos cumpliendo lo que el Padre nos dijo, ir y predicar. No estamos predicando, pero estamos pasando este mensaje realmente te llegó, haz que pueda llegar a otra persona que está en necesidad. En ocasiones nos sentimos muy contentos porque pues no siento necesidad de nada, pero hay personas que sí están en esa necesidad. Nosotros no conocemos, pero el Padre conoce los corazones de cada uno. Así es que solamente lo único que tenemos que hacer es transmite el mensaje y es todo lo que tenemos que hacer. Sí, gracias, Carlos. Y bueno, la invitación para el próximo lunes, 12 del día, que en esta su emisora, Busco en Ti Radio, donde estás, no es el final, en su segmento Tierras Altas. Es que, chao, chao. Muchas gracias, Jorge. Gracias a todo el auditorio. Que Dios los bendiga. Nos vemos pronto.